vamos a comprenderlo de la siguiente manera, pues, ¿no? Hay que recordar el concepto de célula, básicamente, ¿no? Y el concepto de célula, recordamos, ¿no? De que es una unidad, la unidad básica de la vida, ¿de acuerdo? Es la unidad mínima funcional de los seres vivos y por lo tanto podemos decir de que no hay nada más pequeño que una célula que pueda contener vida, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos dos tipos de arquitectura celular, que viene a ser la célula procariota, que es la que vamos a ver el día de hoy, y tenemos también la célula eucariota, ¿de acuerdo? La célula procariota, muchachos, se define como ¿qué? Como la estructura celular que no presenta un núcleo definido, ¿de acuerdo? Mientras que la célula eucariota es la que ya presenta un núcleo definido, ¿correcto? Muy bien, otra característica importante de la célula procariota es que presenta una pared celular, ¿sí? No quiere decir de que la eucariota no la tenga, sin embargo, la pared celular de las procariotas es especial porque tiene unos componentes que la diferencian justamente de las que presenta la célula eucariota. ¿De acuerdo? Dentro de poco te voy a mencionar cuáles son, así que un momentito, por favor. Y otra cosa, otro detalle importante es que los organismos presentes con célula procariota son justamente las bacterias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya la célula eucariota se encarga de componer lo que vienen a ser protozoarios, los que vienen a ser las algas, las plantas, los hongos, animales, etc. ¿Sí? Muy bien, correcto. Entonces, por aquí mencionamos las partes importantes de una célula procariota o de una bacteria, básicamente, en las cuales vamos a identificar, número uno, ¿no? Una estructura denominada cápsula. ¿De acuerdo? Esta cápsula, muchachos, es lo que la bacteria va a formar, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, ¿no? Porque esta estructura le sirve para la protección, ¿de acuerdo? Le brinda una protección principalmente frente a medicinas, como por ejemplo puede ser un antibiótico, ¿correcto? Entonces mencionamos que la cápsula le da una protección a nuestra bacteria. Muy bien. Viendo hacia la parte de adentro, tenemos esta estructura de color verde, en la cual viene a representar a la pared celular, que como te había mencionado, esta estructura, ¿no? En el caso de las bacterias, en el caso de las células procariotas, es especial, ¿de acuerdo? Porque tiene ese componente que se llama peptidoglucano, ¿de acuerdo? Este peptidoglucano, muchachos, le brinda, ¿no? Esta capacidad de protección también a la forma de la bacteria, ¿de acuerdo? Este es el componente que va a presentar justamente la pared celular de estas estructuras, esos organismos, que vienen a ser el peptidoglucano, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vamos a mencionar, muchachos? La membrana celular, ¿sí? Que viene a ser esta estructura aquí de color púrpura, ahí está, la pared celular. Es una estructura que se compara también con las células eucariotas, no hay mucha diferencia entre ambas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vemos que esta membrana presenta una invaginación, mira, justamente en esta altura de aquí tenemos una invaginación, o sea, la misma membrana tiene un pliegue hacia la parte interna de la misma célula, a la cual se le va a denominar mesosoma, ¿de acuerdo? Este mesosoma tiene una función importante y especial, que es justamente la de servir para realizar la fotosíntesis y también la respiración celular, ¿de acuerdo? Ambos procesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de células eucariotas, recordamos, quizás seguramente ya habrán visto, de que la fotosíntesis es la forma de cómo un organismo puede, ¿no? Producir sus propios nutrientes con la ayuda de la luz, con la ayuda de agua, ¿no? O otra sustancia inorgánica que le dé una fuente de electrones y de protones, ¿no? En este caso, bueno, en el caso de las plantas, la fotosíntesis es resuelta ¿por quién? Por el cloroplasto, ¿de acuerdo? Pero en este caso una célula procariota no presenta cloroplastos, ¿no? Por lo tanto, ¿de quién se encarga de este proceso? El mesosoma, ¿de acuerdo? Igual, una célula eucariota presenta mitocondrias para realizar la respiración celular, pero como esta célula procariota no las presenta, entonces el mesosoma se encarga de realizar esta función, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este proceso, en esta membrana, muchachos, vamos a encontrar una serie de proteínas, ¿sí? Una serie de proteínas que ayudan justamente para ambos procesos, ¿no? Si tienen un poco de experiencia en esos temas, recordarán de que en ambos procesos se utiliza una cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, esas proteínas que se encargan de transportar los electrones se encuentran aquí, en esta membranita que está acá, ¿de acuerdo? Y eso le ayuda a ambos procesos para la foto y para la respiración celular, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Vamos a encontrar, como te mencioné hace un momento, al material genético suelto en el citoplasma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerda de que no presentamos un núcleo, ¿sí? La célula procariota no presenta un núcleo, por lo tanto el material genético está suelto en el citoplasma y flotando libre
¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este material genético, este ADN, tiene unas características interesantes, que vienen a ser dos cosas. Vamos a mencionar de que es ADN circular y que es ADN también llamado desnudo, ¿de acuerdo? ADN circular y ADN desnudo. ¿Por qué se le llama circular? Porque básicamente no vamos a encontrar ni un inicio ni tampoco un final en este material genético, ¿de acuerdo? Y se le llama desnudo por la no presencia de proteínas histonas, ¿de acuerdo? Una proteína histona, muchachos, ayuda a que el material genético se pueda enrollar, ¿no? Y eso en el caso de nosotros que presentamos célula eucariota es beneficioso, porque nuestro material genético, que es enorme, lo podemos encerrar en una pequeña bolita que se llama justamente núcleo. En el caso de ellas, de las células procariotas de las bacterias, ellas no presentan núcleo. Por lo tanto, su material genético tampoco tiene que estar enrollado. Por lo tanto, no presentan histonas, y ese es el motivo de por cual se le llama ADN desnudo. ¿De acuerdo? ADN desnudo. Me preguntan por aquí, ¿solo la bacteria cianobacteria realiza fotosíntesis? Más o menos. ¿Por qué te digo más o menos? Porque la cianobacteria realiza fotosíntesis al igual que una planta. Tiene clorofila y el resto de proteínas para realizar fotosíntesis al igual que una planta. Pero hay otras bacterias que hacen fotosíntesis diferente a lo que hace una planta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una planta para hacer fotosíntesis, ¿qué necesita? Su pigmento, que es la clorofila, luz, agüita, dióxido de carbono, ¿vale? Pero, por ejemplo, otras bacterias como, por ejemplo, a ver, las verde purpúreas, ellas no utilizan agua, utilizan ácido sulfúrico como fuente de protones y electrones, ¿de acuerdo? Entonces, la bacteria, las cianobacterias que mencionas hacen fotosíntesis similar a lo que hace una planta, ¿de acuerdo? Pero no es la única que hace fotosíntesis, ¿de acuerdo? Vale, ahí me confirma si es que sirvió mi respuesta. Si está claro, por favor. Hay el que me escribió. Vale, ok, entiendo que está todo bien, creo. Ya, chévere, gracias. Muy bien. Ok, entonces, gente, como te mencionaba por aquí, el material genético de nuestra bacteria es circular y desnudo. Algunos libros te van a mencionar un detalle interesante sobre la bacteria, sobre su material genético, perdón. Te van a decir de que la bacteria presenta un solo cromosoma, ¿de acuerdo? Hay que recordar de que un cromosoma es un cuerpo compacto de material genético, ¿de acuerdo? Que utiliza la célula para hacer un reparto equitativo al momento de la división celular, ¿de acuerdo? Eso es un cromosoma, gente. Sin embargo, una bacteria nunca forma un cromosoma, no tiene para qué hacerlo realmente. Cuando la célula se divide, en este caso de la bacteria, no tiene por qué realizar un cromosoma. Simplemente su material genético se duplica en dos y se reparte en dos organismos. Punto. No tiene por qué formar un cromosoma. Por lo tanto, ese concepto de que tiene un cromosoma está equivocado, ¿sí? Por si acaso ahí tenlo presente siempre, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, gente? ¿Qué más podemos decir acerca de nuestra bacteria? Ya mencionamos a la cápsula, la pared, la membrana. El citoplasma creo que no lo mencioné, pero bueno, se entiende que es todo el material interno de la célula, es la parte acuosa de la célula y la que tiene obviamente todas las estructuras internas celulares, ¿de acuerdo? Asimismo, ¿no? El propio material genético que, como te mencioné, estará flotando, ¿no? En la célula, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar, gente? Al plásmido. ¿Qué cosa es el plásmido? El plásmido se define como material genético extra, ¿de acuerdo? Material genético extra. ADN que tenemos de más, ¿de acuerdo? Ahora, te preguntarás, ¿no? ¿Por qué la célula, por qué esta bacteria tiene material genético de más? ¿No? ¿Cómo llegó ahí? ¿Para qué está ahí? Y eso te lo comento después, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a esa parte. ¿Qué más encontramos, gente? Encontramos también a los ribosomas, ¿sí? Así como nosotros como células eucariotas también tenemos ribosomas, la bacteria también lo tiene. Sin embargo, tenemos ribosomas diferentes. ¿Por qué? Porque los ribosomas de las bacterias presentan una unidad de sedimentación diferente a la nuestra, ¿sí? La unidad de sedimentación se define como una unidad cualquiera, ¿no? Como son los centímetros, como son los metros, los litros, etcétera, 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 ¿no? La unidad de sedimentación me expresa en qué escala se va a ubicar al momento de centrifugar un licuado celular, ¿de acuerdo? Supongamos que, por ejemplo, tú tienes, ¿no? Estás preparando un jugo, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? De papaya, ¿no? O sea, agarras papaya, agua, lo mezclas, azúcar y ya está, ¿no? Pero, no sé, te olvidaste y dejaste tu vaso de jugo de papaya a un costado. Si regresas a la hora, tu vaso va a estar ahí intacto, pero
te vas a dar cuenta de que toda la masa que era la fruta del papaya se va a quedar en la parte de arriba. Y en la parte de abajo se va a quedar una especie de franjita de solamente agua, de color naranja. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente, ¿qué deducimos de ahí? De que el agua pesa más que la misma fruta de por sí. Por lo tanto, el agua se va hacia la parte de abajo. ¿Sí? Algo similar ocurre con las estructuras celulares cuando se le coloca en una centrífuga. ¿Sí? Cuando se le coloca en una centrífuga, todas las estructuras celulares se disuelven, se desintegran, ¿de acuerdo? Pero las estructuras más pesadas van al fondo y las más livianas se quedan arriba. Por lo tanto, la forma de medir esa posición en un tubito se le llama unidad de sedimentación, ¿de acuerdo? Y en el caso de los ribosomas de una célula procariota, vamos a mencionar de que ellas se presentan una unidad de sedimentación de 70S, ¿de acuerdo? Alerta de spoiler, en las ribosomas eucariotas presentamos 80S por si acaso, ¿sí? Ahí tengo anotado para futura clase, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la función del ribosoma, muchachos? La función es la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Pero como tú eres chévere, tú te vas a aprender el nombre bacán de la biología. La síntesis de proteínas también le podemos llamar traducción, ¿de acuerdo? Así que ten también en cuenta ese nombre cuando veas el término síntesis de proteínas. También se le puede llamar traducción, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más vamos a hablar, muchachos? Aparte de ribosomas y plásmidos, también podemos encontrar ciertas inclusiones, que son pequeñas vesículas que sirven para almacenamiento de sustancias. Pueden almacenar azúcares, pueden almacenar grasas, pueden almacenar agüita, lo que quieran que la bacteria necesite, lo va a almacenar en una inclusión, ¿de acuerdo? Y estará siempre por acá flotando en el citoplasma, ¿vale? Muy bien. De esta manera acabamos con toda la parte interna, nos vamos a ver hasta la parte más externa y vamos a ver pequeños pelitos que están distribuidos justamente a lo largo de toda la bacteria, ¿sí? ¿Te das cuenta? A estos pelitos se les va a llamar pili, ¿de acuerdo, muchachos? Pili. Algunos libros, como por ejemplo, si no me equivoco, por ejemplo, el de la CEP San Marcos, menciona que pili tiene otro nombre, a la cual se denomina fimbria, ¿correcto? Sin embargo, otras universidades, como me parece que está Villa y Callao, mencionan a pili y a fimbria como cosas diferentes, lo cual tiene razón y tiene sentido. ¿Por qué? Porque el pili es una estructura que la bacteria forma para un proceso denominado conjugación, ¿de acuerdo? El cual te voy a chismear después de qué trata. En cambio, la fimbria, por acá no está escrito el nombre, te lo paso por el chat mejor para que lo notes, ¿sí? A ver un ratito. Fimbria, ahí está, en el chat, gente, para que lo noten. La fimbria es una estructura que son justamente esos pelitos que están alrededor y que le sirven para la adhesión celular. Significa de que la bacteria puede pegarse a cualquier estructura, básicamente. ¿Gracias a quién? Gracias a las fimbrias, ¿vale? Correcto, gente. Es como si fuera un pega-pega de la célula, ¿sí? Se pega a cualquier cosa. Por eso podemos encontrar bacterias en cualquier lado, ¿no? En tu pared, en tu escritorio, en tu mesa, en tu lapicero, en el mouse, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y por ese motivo, ¿no? Hay que siempre estar atentos a las bacterias que están a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes, el pili le sirve únicamente para la conjugación y las fimbrias le sirven para poder adherirse a otras estructuras, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos aquí el flagelo, el cual no es una estructura ya alargada, hecha netamente de proteína, y que le sirve ¿para qué? Para la locomoción, para el movimiento. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Entonces, hemos visto aquí las partes más importantes de una bacteria, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda, consulta. Si está todo bien, mándame un ok por el chat, por favor. Si tienen preguntas, pásamelas también por el chat, no hay problema. A ver, gente. ¿Todo bien hasta acá? A ver, me dice por acá, mazo. Aguanta, ¿por qué mazo? Muy rápido quizás, creo que estoy hablando muy rápido. Si estoy hablando muy rápido, pásame la voz, por favor. Normal, podemos repetir todos de manera lenta y pausada, no hay problema. Me dicen la fibra, ¿qué era? La fibra es una estructura proteica que presenta la célula alrededor de todo su cuerpo que le ayuda para la adhesión celular. En español, se puede pegar a cualquier estructura, se adhiere a cualquier estructura. ¿De acuerdo? Vale. Para nuestra compañera que menciona que está mazo, vamos a repetir de manera pausada un poquito, ¿no? Las partes más importantes y que nos sirven para entender lo demás. ¿De acuerdo? Número 1, la pared, que ya sabe está compuesto de peptidoglucano, ¿sí? Es una estructura, es un compuesto único en este tipo de bacterias. ¿De acuerdo? Después vamos a darnos cuenta de que algunas células tienen más pared que otras. ¿De acuerdo? Así que después vamos a ver eso. Otra parte que tenemos que recordar es el plásmido, que recuerda es material genético extra. Después también te voy a chismear para qué sirve. El ribosoma,
para síntesis de proteínas, importante. El mesosoma para fotosíntesis y respiración celular, ¿de acuerdo? ¿No está bien? Hay que recordar de que esta bacteria no presenta ni cloroplasto ni tampoco mitocondria, que son organelas donde se realiza fotosíntesis y respiración celular respectivamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la única forma de que esta bacteria haga estas dos funciones es aquí, en esta membrana que se encuentra hacia adentro de la bacteria, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay que recordar? El pili. El pili, muchachos, que sirve para la conjugación, que dentro de un rato te voy a contar para qué sirve y qué cosa es la conjugación. ¿De acuerdo? Muy bien, gente. Entonces, vamos a continuar por acá. ¿Sí? Perfecto. Vamos a seguir. Ok, hablando un poco de las funciones de la bacteria, vamos a mencionar de que presenta, perfecto, no hay problema, para eso estamos. Vamos a mencionar de que la bacteria presenta, tiene funciones importantes, no como el resto de organismos, una respiración, una reproducción y una nutrición, ¿vale? En este caso, el proceso de respiración va a ser como el resto de organismos, puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica, ¿de acuerdo? Detalle importante, y eso es lo que suele confundir a la gente. Cuando hablo de respiración, en este caso me estoy refiriendo a respiración celular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Respiración celular. El proceso que en nosotros como eucariotas se realiza en la mitocondria. En el caso de ellas como procariotas, recuerda, no tienen mitocondrias, ¿dónde se hace? En el mesosoma, no te olvides. ¿eh? Y igual de manera puede hacerse de forma aeróbica, o sea, con presencia de oxígeno, o anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Y en este caso, estas células utilizan, en lugar de agua, pueden utilizar amoníaco o pueden utilizar ácido sulfúrico. ¿Oh? Muy bien. Ahí tengan cuidado con sus micros, por favor, para no interrumpir nuestra clase. Gracias. Bien. En la parte de reproducción, muchachos, vamos a ver aquí que la célula básicamente tiene una reproducción de tipo asexual, ¿de acuerdo? No existe una reproducción sexual en bacterias. ¿Por qué? Porque no hay bacteria macho ni bacteria hembra. Solamente hay bacteria y punto, ¿de acuerdo? En este caso mencionamos entonces que la reproducción asexual clásica de una bacteria es este de aquí, la fisión binaria, en la cual no supongo que ya habrás hablado de ese tema, pero recuerda, una fisión binaria es cuando un organismo que aumenta de tamaño, se parte por la mitad y tenemos ahora dos organismos que son exactamente iguales, son idénticos, ¿de acuerdo? Entonces, lógica de la vida. Dime, si todas las bacterias fueran exactamente iguales entre sí, ¿habría especies de bacterias? ¿Qué opinas? No, ¿verdad? Es por ese motivo de que las bacterias inventaron otro método para, entre comillas, reproducción. ¿De acuerdo? Que muchos libros lo toman de ese término, pero en realidad lo que hace la bacteria no es reproducirse, sino modificar su material genético. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, una bacteria modifica su material genético ¿de qué manera? Perdón, tres maneras posibles, ¿no? Dos de ellas van a ser de manera naturales y una va a ser de manera artificial. Ahorita te voy a comentar cuáles son. Por mientras, alerta de spoiler, tenemos aquí a la conjugación y a la transducción, ¿de acuerdo? Después te chismeo cuáles son después de esta diapo, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? La nutrición, muchachos. Una nutrición de la bacteria, obviamente que tiene, claro que sí, no cómo va a sobrevivir, tiene que nutrirse. Y te vamos a ver acá dos tipos. Uno, por la fuente de carbono, o sea, cómo ingresa el carbono a su cuerpo, que puede ser de dos maneras, de tipo autótrofa o de tipo heterótrofa. ¿De acuerdo? Estos conceptos son parte de tu cultura general, pero de todas maneras los repetimos. Un organismo autótrofo, recuerda, es aquel que va a producir sus propios nutrientes, ¿de acuerdo? Podemos utilizar nuestra lógica y podemos decirnos, fabrica su propia comida. Sí, no tiene ningún problema. En cambio, un organismo heterótrofo no puede producir sus propios nutrientes. Tiene que buscarlo en el medio exterior, ¿de acuerdo? Tiene que cazarlo, simplemente caminar por ahí, chaparlo y ya está. Punto. ¿Correcto? Muy bien. La bacteria puede hacer cualquiera de las dos. No hay problema. Ahora, como fuente de energía, la bacteria también puede ser de dos tipos. Puede ser una estructura quimiótrofa o puede ser fotótrofa. ¿Qué significa que sea quimiótrofa, muchachos? Significa que va a utilizar sustancias químicas para utilizarla como fuente de energía. ¿De acuerdo? En el cual, anota porque aquí no está, esta célula quimiótrofa puede ser también de dos tipos. Lo anoto por el chat, ¿de acuerdo? Para que lo puedas anotar. Puede ser una bacteria quimiolitótrofa, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la bacteria consuma sustancias inorgánicas, ¿de acuerdo? Moléculas inorgánicas. Ahí está el nombre, quimiolitótrofa. O puede ser quimio
organótrofa. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer cuando la bacteria utilice moléculas orgánicas? ¿De acuerdo, gente? Moléculas orgánicas. Ahí está. Te mando la información por el chat para que lo notes. ¿De acuerdo? Repito, si la bacteria utiliza sustancias químicas como fuente de energía, se le va a llamar bacteria quimiótrofa. ¿De acuerdo? La cual puede ser de dos tipos. Si utiliza una molécula inorgánica, será, como dice en el chat, quimiolitótrofa. Si utiliza una molécula orgánica para su fuente de energía, será una bacteria quimioorganótrofa. ¿De acuerdo? Perfecto. Finalmente, la bacteria puede ser llamada fotótrofa si utiliza la luz. Nada más. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Ahí está, te dejo el concepto en el chat para que lo notes. Perfecto, muy bien. Pasamos a lo siguiente, muchachos, que es hablar un poco de la reproducción básica de la bacteria, que como te mencioné, tiene y sigue una reproducción asexual, que en este caso puede ser, ¿no?, la fisión binaria, también llamada división binaria o también llamada bipartición. Los tres términos es la misma gracia, por si acaso. Que como te dije, la bacteria, ¿no?, aumenta de tamaño, se parte por la mitad y tenemos dos bacterias que son exactamente iguales, muchachos. Exactamente iguales, ¿sí? Y como te diste cuenta aquí, no tiene motivos por el cual formar un cromosoma. Por lo tanto, ya sabes, la bacteria no tiene cromosomas, no forma cromosomas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como también he mencionado, la bacteria tiene forma de modificar su material genético, sin necesidad de hacer una meiosis, por ejemplo, como una célula eucariota, o sin necesidad de poder reproducirse con otra bacteria. Pero que no. Lo que hace, gente, es, por ejemplo, tres motivos. Transformación, conjugación, que ambas son de manera natural, y tenemos la transducción, en la cual veremos una forma más artificial. ¿De acuerdo? Veamos qué ocurre en la transformación, muchachos. En una transformación lo que ocurre aquí es que la bacteria literal se va a transformar en otra. ¿Cómo lo hace? Fácil. Tenemos por aquí una bacteria chévere, bonita, común y corriente, en la cual va a introducirse material genético diferente a la que ya tiene, ¿no? Que puede provenir de otra bacteria que ha muerto muy cercana a ella, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, este material genético, como es aquí, se va a introducir al cuerpo de la bacteria. Y si le hacemos un poquito más de zoom, daremos cuenta por aquí que, mira, esta bacteria que presentaba su material genético de color medio naranjita, ahora tiene, no, mira, esta, color rojito también. ¿Te das cuenta? De esta manera, nuestra bacteria inicial se ha transformado en otra bacteria, en la cual va a codificar también sus propias proteínas, pero de yapa va a producir las proteínas que acaban de ingresar a su estructura. ¿De acuerdo? Eso se llama transformación. Normalmente suele suceder cuando las bacterias están en gran conjunto, ¿no?, en un cuerpo. ¿De acuerdo? Un gran conjunto de bacterias pueden llegar a transformar unas con otras. Y eso es justamente una causa de poder tener problemas al momento de utilizar un tipo de antibiótico. ¿De acuerdo? ¿Qué más es una bacteria, gente? Conjugación. Aquí en conjugación vamos a utilizar la estructura denominada pili, que te había comentado hace un rato. ¿De acuerdo? El pili, como te había dicho, es una estructura que únicamente se va a formar para este proceso, para la conjugación. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una bacteria A y una bacteria B. ¿Qué hacen ambas? Van a estar juntitas y de repente ambas van a formar su pili. ¿De acuerdo? En los cuales el pili va a juntarse y va a formar como si fuera una estructura en forma de puente. Justamente como ves aquí en la imagen. ¿Ves? Acá está el puentecito, eso se le denomina pili. Pili con pili. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre ahora? Una bacteria de ellas va a tener y se le va a conocer como una célula donante. ¿Por qué? Porque va a donar justamente parte de su material genético a la otra bacteria. ¿De acuerdo? ¿Cómo ocurre esto? Fácil. Hacemos un copy-pega nada más. Control C, Control V, y de esta manera tenemos por aquí una copia de esta información genética. ¿Te das cuenta? Simple y sencillo nada más. Simplemente tiene que existir este proceso de aquí, la formación del pili. ¿De acuerdo? Y de esta manera formamos, mira, material genético extra en una bacteria. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba eso? Plásmido. ¿Te acuerdas o no? Te lo mencioné hace un rato. Acá también. Plásmido. Material genético extra. ¿Cómo llegó este plásmido aquí? Después de una conjugación. Claro que sí. ¿De acuerdo, muchachos? Perfecto. De esta manera, nuestra bacteria ahora, no, aparte de producir sus propias proteínas, puede producir proteínas con este nuevo material genético. Y adivina qué, estos plásmidos otorgan resistencia, resistencia bacteriana. ¿Frente a qué? Frente a antibióticos. Por lo tanto, una bacteria que tenga una gran cantidad de plásmidos puede ser resistente a fármacos y no la podríamos eliminar con un pequeño antibiótico común y corriente, ¿no? O sea, amoxicilina, amoxicilina y pues,
amoxicilina, bueno, no sé, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos, gente, la conjugación, ¿vale? Perfecto, es el uso, recuerda, de pilis y el paso básicamente de ¿qué? De plásmidos, ¿vale? Muy bien, tanto la transformación como la conjugación te había mencionado que son procesos naturales, porque las bacterias pueden hacerla libremente en un medio cualquiera. En cambio, la transducción es un poco más artificial. Si bien es cierto que puede darse de manera natural, en algunos casos, la mayoría de veces es de forma artificial. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que al momento de ver justamente esa transformación, ¿no? El humano empezó a preguntarse, si la célula puede hacer esto de manera natural y puede aceptar una información de manera natural, ¿por qué no le puedo dar una proteína que sea de mi interés? ¿Por qué no puedo hacer de que la bacteria fabrique algo que yo quiera? Y para eso se inventaron estos pequeños virus que se llaman fagos, que se llaman bacteriófagos. Un bacteriófago se conoce como un virus que afecta únicamente bacterias. Y la chamba del bacteriófago al momento de querer multiplicarse es justamente fusionarse con el material genético de una bacteria. De esta manera, la bacteria fabrica sus propias proteínas y de yapa fabrica la proteína que tenga el fago. ¿De acuerdo? Ahora, de manera natural existen bacteriófagos. Sí. De manera artificial, también, obviamente. El hombre ha fabricado un montón de bacteriófagos justamente con la intención de que la bacteria fabrique ciertas proteínas que no son de interés. Por ejemplo, la insulina hace unos 50 años se fabricaba y se le ponía justamente a los diabéticos utilizando insulina de vacas, ¿no? Tomabas a la vaquita, la cuidabas bien bonito y le sacabas su insulina y te la daba el humano. Perfecto. Pero se puede fabricar insulina con bacterias, ¿de acuerdo? Le agregamos fagos en las cuales tengan la información para la insulina, la bacteria la acepta y la bacteria ahora fabrica insulina, ¿no? Tomamos el conjunto de bacterias, lo colocamos en una plaquita y la plaquita ahora fabrica insulina. Se recolecta la insulina, se le pone en su caldito y listo, toma diabético, sé feliz. Ya está, ¿te das cuenta? Entonces, gente, ese proceso de modificación genética se llama transducción, ¿de acuerdo? Que es justamente el uso de bacteriófagos para poder modificar genéticamente a una bacteria, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar por acá. Correcto. Tenemos, muchachos, también que hablar de lo siguiente. Existen formas de bacterias, ¿de acuerdo? Existen y tenemos formas de bacterias, en las cuales vamos a hablar por aquí de lo siguiente. Por ejemplo, tenemos bacterias que tienen forma de bolita. Sí, literal, tienen forma de bolita, mira. Una forma esférica, a la cual se le va a denominar cocos, ¿de acuerdo? Cuando estos cocos están en parejita, se le va a denominar diplococos, como los que vemos aquí, ¿no? Tienen una pequeña capsulita que protege justamente a ambos coquitos aquí, ¿de acuerdo? Diplococos. Tenemos también, mira, por aquí una cadena de bolitas, que es justamente una cadena de cocos. A eso se le llama estreptococo, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos el racimo de bolitas, a eso le llamamos estafilococos, ¿sí? Estafi en este caso viene a ser la señal, ¿no? Para indicarnos que hemos formado un racimo de cocos. Estrepto es para la cadena de coquitos, ¿de acuerdo? Pero no solamente existen ellas, sino que también tenemos, por ejemplo, a los bacilos. Un bacilo tiene una forma de bastón, una forma alargada, como justamente la que vemos por aquí, ¿de acuerdo? Es un bacilo, gente. También existen los diplobacilos, cuando están dos bacilos juntitos. También hay estreptobacilos, cuando hay una cadena de bacilos bastante alargada. Lo que no hay es estafibacilos, eso no existe. Pero tenemos ahí varias conjugaciones con los bacilos, ¿de acuerdo? Tenemos también, por ejemplo, a los vibriones, que tienen una peculiar forma así, como si fuera una cuña, ¿no? Como si fuera un fideíta, mira, ¿eh? Esos de coditos, no seguramente alguna vez abriste en tu sopa. O tenemos los espidilos, ¿no? Que tienen una forma en espiral, como su mismo nombre lo dice. ¿De acuerdo, chicos? Ahí tenemos una clasificación de bacterias según su forma. Vale. Muy bien. Tenemos también la clasificación clásica que todo libro también te va a indicar, que es, ¿no? un poquito antigua, pero se sigue utilizando, ¿no? Que es un grupo de arqueobacterias y un grupo de eubacterias. ¿De acuerdo? Las arqueobacterias, muchachos, se van a conocer gracias a que son bacterias que pueden soportar condiciones extremas, ¿de acuerdo? Bacterias que pueden soportar condiciones, por ejemplo, de mucho metano, como son las metanógenas. A estas bacterias les encanta el metano, ¿no? Lo que es tóxico para los animales y plantas. Esta bacteria está feliz y contenta viviendo al lado del metano. También tenemos a las halófilas, que soportan grandes concentraciones de sal.
a lo que un animal marino, incluso un animal marino que vive normalmente en el mar con agua salada, soporta, estas halófilas, ¿no? Están felices y contentos en esta agua, ¿no? Con mucha cantidad de sal. Tenemos también las termocidófilas, que como su mismo nombre te indica, soportan grandes cantidades de temperatura y también de acidez. ¿De acuerdo? Temperatura y acidez con respecto a estas bacterias. Como te has dado cuenta, estas arqueobacterias, muchachos, tienen, ¿no?, estas condiciones de soportar de soportar condiciones muy extremas. ¿De acuerdo? Se cree justamente de que estas bacterias fueron las primeras en formarse al inicio de la vida y que a partir de ellas se han formado todas las demás y todos los demás organismos que hoy día conocemos. ¿De acuerdo? Otro dato importante con respecto a estas arqueobacterias es que no presentan pared celular. No tiene. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, muchachos? Tenemos también a las eubacterias. ¿De acuerdo? En las cuales tenemos aquí a unas más importantes. Por ejemplo, tenemos a las verde purpúreas, que mencioné hace un rato por motivo de una pregunta de un compañero, que hablaba justamente, ¿no?, de si se hacían fotosíntesis o no. La verde purpúrea hace fotosíntesis, claro que sí, pero en lugar de utilizar agua, utiliza H2S, el ácido sulfhídrico. ¿De acuerdo? Este ácido sirve como fuente de protones y electrones, en lugar de la molécula del agua, como hace una fotosíntesis como la planta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos también a las cianobacterias, ¿no?, que tienen una coloración verde gracias a que presenta clorofila, y estas sí hacen una fotosíntesis muy similar a lo que hace una planta. ¿De acuerdo? Es más, estas cianobacterias en un inicio formaron parte de otro grupo taxonómico, conocido hoy en día como las algas, por ejemplo, ¿no? En un inicio las cianobacterias estuvieron dentro del grupo de algas. Es más, cuando estaba en la universidad, la profesora creía, bueno, no se actualizaba la señora, porque ella mencionaba que cianobacterias eran algas, ¿no? Y ella seguía terca, no, que en mis tiempos eran algas y punto, son algas y algas y algas. Pero doctora, ya la filogenia, la taxonomía de hoy en día está actualizado y las cianobacterias son bacterias. Que no. Toda la base nos peleamos con la señora porque una cianobacteria es una bacteria, gente, no es un alga. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y las universidades, por ejemplo, para postular también saben eso. Así que si te preguntan ese detalle, ya sabes, ¿eh? Una cianobacteria es una bacteria. Punto. Su mismo nombre lo dice, cianobacteria. No es un alga, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Una vez aclarado eso, continuamos. Luego tenemos un grupo de bacterias, chicos, a los cuales le podemos llamar gram positivos y gram negativos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre los positivos y negativos? Aparte del signo. Vamos a mencionar aquí que existe una tinción que se llama técnica de Gram. ¿De acuerdo? El señor Gram, para poder analizar sus bacterias y lo que estudiaba en aquellas épocas, utilizó una serie de pasos en las cuales debilitaba parte de la célula, específicamente la pared celular, para poder teñirlas, ¿de acuerdo? Y se dio cuenta de que algunas bacterias se teñían y otras bacterias no, que había una coloración media púrpura y una coloración media rosada, fucsia, en las bacterias, ¿de acuerdo? De esta manera, a las bacterias positivas justamente son las púrpuras y las bacterias negativas eran las bacterias fucsias. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la explicación de esto? De que las bacterias positivas, o sea, las que se teñían únicamente de púrpuras, eran porque poseen justamente una pared celular compuesta de peptidoglucano y ácido teicoico. Nada más. ¿De acuerdo? Eso significa que tienen una pared nada más y al ser debilitada se quedan pintadas de color moradito. ¿De acuerdo? En cambio, una gram negativa no se tiñe. ¿Por qué? Porque tiene una doble pared celular. ¿De acuerdo? Y al tener una doble pared celular, ningún tinte lo va a teñir, solamente el que era el caso del fucsia. ¿De acuerdo? Te chismeo un poco de cómo es la coloración para que puedas entender un poquito mejor, porque creo que me estoy mareando. Lo que pasa aquí, gente, es que la bacteria, por ejemplo, imagina que esta de aquí, esta rojita de acá, ¿no? Yo le agrego alcohol, ¿de acuerdo? Si yo le pongo alcohol, ¿de acuerdo? A esta bacteria de aquí, la debilitamos, ¿de acuerdo? Y le quitamos su pared celular, ¿de acuerdo? Al quitarle su pared celular, solo te queda la parte interna. Vamos acá a dibujar otra bolita dentro, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Supongamos que esto de aquí es la membrana nada más. Entonces, solamente nos queda la membrana. Ah, aquí está la membrana. Si yo le agrego el tinte púrpura, ahí está el tinte púrpura, obviamente el tinte púrpura, gente, lo tiñe, porque solo te queda membrana celular. Y por lo tanto, nos queda ¿qué cosa? Visualizamos bacterias púrpuras. Chévere. ¿Qué pasa con la otra bacteria?
como te comento, tiene doble pared celular. Por lo tanto, tiene doble protección. Mira, vamos a dibujar acá otra vez la membrana. La pared celular normal y la segunda pared celular. ¿De acuerdo? Si yo le pongo alcohol otra vez, esto solo hace que se debilite la primera pared, quedándome entonces la pared normal y la membrana y la primera pared. Si yo le agrego púrpura, no pasa nada, porque el púrpura al pegarse a la pared se va. Pero si yo le agrego el tinte rosado, el tinte fucsia, perdón, si yo le agrego el fucsia está especializado para pegarse específicamente a esta pared. Por lo tanto, se tiñe de color rosadito. Chale, acá no hay rosadito. Perdón, acá no hay rosado, pero creo por aquí, por eso un sitio rosado. Espérate. Acá está rosadito. Entonces, gente, nos queda la bacteria rosada, ¿sí? De esta manera podemos identificar la bacteria positiva, que es la púrpura, y la bacteria negativa en la parte rosada, ¿de acuerdo? Profe, ¿es importante entonces conocer una bacteria positiva y negativa? Sí. ¿Por qué? Porque al tener doble pared celular, estas de aquí son más resistentes. Entonces es más difícil eliminarlas. Si puedo identificar qué tipo de gram sería nuestra bacteria, puedo buscar una forma más rápida de eliminarla. ¿De acuerdo? Así como el fucsia se le pega a esta pared interna de aquí, otros medicamentos sirven por tener esa estructura de pared. Entonces, ¿es importante conocerlas? Claro que sí. Para poder justamente encontrar una forma de eliminarlas o simplemente ver sus características fisiológicas. Así de simple. ¿De acuerdo, gente? Entonces, esa es la técnica de Gram, ¿sí? Utilizar alcohol y tintes para poder colorear justamente a nuestras bacterias, ¿sí? Es algo interesante que se hace en el laboratorio, muy chévere. Recuerda, por favor, las gram positivas se tiñen con la técnica, las gram negativas no se tiñen con la técnica. El positivo es moradito, el negativo es rosadito, ¿de acuerdo? O fucsia, como quieras llamarle, no importa, ¿vale? Muy bien, ¿quiénes más tenemos por acá, gente? A las riquecias. Las riquecias, muchachos, son bacterias que van a tener una vida intracelular. ¿Qué significa esto? Significa de que son bacterias que sí o sí tienen que vivir dentro de otra célula. No pueden estar en la media externa, ¿de acuerdo? No pueden estar en el medio externo, ¿correcto? ¿Qué más? Las clamidias van a ser células que trabajan de forma parásita. ¿Qué cosa es un organismo parásito? Es un organismo que vive a expensas de un otro organismo que vendría a ser el hospedero. En este caso, la clamidia, ¿no?, se asocia a otra célula y la va a parasitar, alimentándose, nutriéndose de la otra célula huésped. ¿De acuerdo? Luego tenemos a las micoplasmas, que básicamente son células muy primitivas porque no presentan una pared celular. Además, estas de aquí van a ser las células y las bacterias, perdón, más pequeñas que tenemos conocidas con vida. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, gente. De esta manera, entonces, vemos aquí esta clasificación de nuestras bacterias, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación muy clásica que usualmente se suelen aplicar en libros, ¿de acuerdo? Ahí tenlo muy en cuenta para que puedas estudiarlo. ¿Perfecto? Muy bien. Chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, parece que no. No me dice por aquí. Vale, correcto. Entonces continuamos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tienen preguntas, gente? Ya sabes, háganmelo saber por el chat. Muy bien, continuamos. Otra clasificación de las bacterias es utilizando los flagelos, ¿correcto? De esta manera encontramos bacterias que no presentan flagelos, ¿correcto? Tenemos bacterias que presentan flagelos, por ejemplo, las monotricas, ¿sí? Una bacteria monotrica, muchachos, es aquella que presenta un único flagelo, por eso dice mono. Mono viene de uno y trica viene de pelo, por lo tanto, un pelo, ¿no? Obviamente un flagelo no es un pelo, pero tenemos la terminología para poder aplicarla aquí, pues, ¿no? Y tenemos que una bacteria monotrica presenta un flagelito. Ahí está, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos también bacterias anfitricas, que vienen a ser bacterias que tienen, iba a decir pelos, que tienen flagelos a ambos lados. Ahí está, una bacteria anfitrica. Tenemos también bacterias lofotricas o lofótricas, como quieras llamarle, en el cual encontramos que presentan también flagelos solamente a un lado de la bacteria, pero en gran cantidad.
¿correcto? Y luego tenemos a las bacterias perítricas o perítricas, como quieras llamarle, en la cual vemos de que los flagelos se encuentran en todo alrededor de la bacteria, muchachos. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos las bacterias átricas, monótricas, anfítricas, lofótricas y perítricas. Muy bien. Esta clasificación clásica de nuestras bacterias, muchachos. ¿Correcto? Ahora, pasemos a hablar acerca de la importancia. La importancia de las bacterias, gente. ¿Son importantes o no son importantes? Primero que nada, tienen una importancia alimentaria. Por ejemplo, sí, hay bacterias que se utilizan para fabricación de alimentos. Por ejemplo, el yogur, ¿no? Para fabricar yogur, gente, necesitamos el uso de bacterias. Si no sabías que tu yogur tenía bacterias, pues sí, gente, tiene bacterias. Bacterias benéficas, no te vas a traumar, por si acaso. Son bacterias benéficas. Te ayudan a tu sistema digestivo. Correcto, nos ayuda a prevenir una gran cantidad de enfermedades. El yogur es un alimento muy importante en realidad, ¿no? Hay yogures probióticos, hay yogures prebióticos, hay un montón de tipos de yogures también que ayudan al mantenimiento de algo interesante. El contenido de nuestras bacterias que tenemos en nuestro interior, dada la redundancia. Sí, gente, tienes bacterias dentro de ti, correcto. Tranquilo, bacterias buenas y que son necesarias para tu cuerpo, ¿sí? Se llaman bacterias simbiontes, como por ejemplo E. coli. ¿No? La popular Escherichia coli, muchachos, es una bacteria que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Y que nos ayuda a nosotros, nos da vitaminas, nos otorga una buena digestión, ¿de acuerdo? Ella nos ayuda a nosotros y nosotros le ayudamos a ella, porque le damos un lugar seguro y listo para vivir, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ambos nos beneficiamos, se llama simbiosis, ¿de acuerdo? Son bacterias benéficas y simbiontes con nosotros. ¿Importantes? Claro que sí. Pero de ahí te voy a contar que E. coli tiene también a veces unos pequeños problemas después de chismeo eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero que a mí se me asusté. No, tranquila, son bacterias buenas, ¿correcto? Son bacterias buenas. Mira, justamente acá vemos una coloración de Gram que se puede hacer con un experimento con yogur. Mira, hay bacterias positivas y bacterias negativas. ¿Te das cuenta? Dentro del yogur, ¿eh? Dentro del yogur, ¿sí? Esta bacteria dentro del yogur, gente, se le llama lactobacillus. Correcto, se utiliza justamente para eso, fabricar yogur, ¿de acuerdo? Correcto, gente. Así es, tenemos bacterias ahí, muchachos, hay bacterias ahí. Así es, interesante. Muy bien, gente, ¿qué más? También tenemos bacterias que tienen importancia en la salud, de dos maneras. Uno, porque hay bacterias que se utilizan para fabricar antibióticos, o sea, para eliminar a otros organismos, como también bacterias. Y tenemos bacterias que son importantes en la salud porque causan enfermedades, que pueden ser normales o pueden ser graves, ¿no? Acá te tengo una lista de enfermedades las más conocidas y que justamente hay que recordarlas porque presentan, nos suelen preguntar también a veces en exámenes de admisión, ¿de acuerdo? Pues la más conocida, por ejemplo, es Mycobacterium tuberculosis, también conocida como el bacilo de Koch, ¿de acuerdo? El causante de la tuberculosis, gente, ¿de acuerdo? Causante de la tuberculosis. Vibrio cholerae, que es justamente la causante del cólera. Aquí está, te la presento. Ella es Vibrio. Sí, así, mira, bien bonita, en rojita con su colita, bien chévere. ¿Qué más? Teníamos también a Mycobacterium leprae. El primo hermano de la tuberculosis, aquí está, gente, también causa la lepra, ¿no? Una enfermedad que hoy en día no se ve muy a menudo, ¿no? Básicamente la lepra está extinta en el mundo, pero todavía hay unos casos, ¿no? Uno cada 10 millones posiblemente, también dependiendo de la ubicación. Acá en Perú creo que no hay un caso de lepra de hace como 50 años, me parece que no. Creo que en la sierra por ahí a veces hay uno que otro, pero no es muy común no tener un caso de lepra. Fuera de que hoy en día pues ya hay medicamentos frente a la lepra. Si llegaras a enfermarte de lepra, automáticamente vas a tener un antibiótico listo para poder beneficiarte, ¿de acuerdo? ¿Sí? La lepra es interesante, muchachos, porque seguramente piensas de que come carne, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero lo que realmente le gusta a Mycobacterium leprae es neuronas. Le gusta el sistema nervioso, gente. Cuando ella ingresa a tu cuerpo, lo primero que hace es atacar nervios. Por eso cuando una persona se enferma de lepra, normalmente siente, ¿no?, de que la piel se le cae sin ningún problema y no siente ningún tipo de dolor. ¿Por qué? Porque ya no tiene el sistema nervioso, ya no hay nervios. Si ya no hay nervios, no sientes absolutamente nada. Cuando un doctor detecta lepra y ve que hay una infección en tu brazo, ¿qué hace? Amputar. No queda de otro. ¿De acuerdo? Ese es el caso de gente de Mycobacterium leprae, el causante de la lepra. Tenemos también una que es muy conocida, está prácticamente en todos lados, es Streptococcus pneumoniae, causante de la neumonía,
¿no? Algo que seguramente he escuchado mucho hoy en día, gracias a bueno, por el motivo de la pandemia, seguramente, es que Streptococcus es una bacteria muy rápida, es muy, ¿cómo se dice? Proliferativa, esa es la palabra clave. Es muy proliferativa, ¿no? Basta que tenga condiciones adecuadas para crecer ya en gran cantidad de gente. Se multiplica demasiado rápido. Y eso es lo que justamente causa problemas, ¿no? En casos graves ya, por ejemplo, de COVID. ¿De acuerdo? Tenemos una más, Bordetella pertussis, causante de la tos compulsiva, como su mismo nombre lo dice, es una tos incesante, ¿no? Se asocia justamente a la parte de la garganta y ahí se queda haciendo su casita Bordetella. ¿De acuerdo? Ella es feliz y contenta de la garganta, pero bueno, tú obviamente tienes tu tos compulsiva en gran cantidad de días hasta llegar a sangrar incluso por la garganta. Ese es Bordetella, gente. Salmonella typhi también es una que se encuentra en todos lados, muchachos. ¿De acuerdo? Puede estar incluso hasta en tu cocina. Por eso cada cierto tiempo hay que limpiarte las áreas que tengas a tu disposición. Salmonella typhi, gente, tiene una gran capacidad de adhesión. ¿Te acuerdas que te mencioné acerca de las fimbrias y que se pueden adherir a cualquier parte? Ya, Salmonella se adhiere a cualquier parte, así tenga agua, así sea un fluido. Ahí encuentras a Salmonella, gente. ¿Sí? Cuando solíamos salir a la calle, ¿de acuerdo? Y teníamos nuestros agachaditos, ¿no? Nuestra tía veniendo con la salchipapa, la tía del mercado con su anticucho, por ejemplo, ¿de acuerdo? Seguramente te daba sus cremitas, ¿sean ciertos? Su ajitos, tu rocotito, su mayonesa, que siempre están ahí en la intemperie, ¿cierto? Están ahí en la mesa con todo, junto a la calle, pasan los mototaxis, los carros, y normal, la crema está ahí, ¿cierto? Posada ahí en la calle. Aunque no lo creas, ahí, hasta incluso en el humo de los ventos carros, puede estar salmonella, gente. Así es, muchachos. Salmonella tiene una gran capacidad de adhesión. Y te causa, por ejemplo, la llamada fiebre tifoidea. ¿De acuerdo? Que aparte de fiebre, que su mismo nombre lo dice, te va a causar también otro tipo de problemas, como por ejemplo diarrea y cólicos estomacales. Normalmente salmonella se puede encontrar en cremas, como te acabo de comentar, en bebidas, seguramente algunas veces has comprado, habrás visto, ¿no? Que venden maracuyá sol, chicha sol, ya te cuidado, gente, cuidado con salmonella, ¿de acuerdo? Siempre recomendación, consuman cosas de sus casas, muchachos. Recomendación siempre que le voy a decir, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. La enfermedad de porcífera tifoidea, no. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está capacitado para atacarla. ¿Cómo se expresa en nosotros sin llegar a la parte extrema de la infección por salmonella? Como una ligera fiebre, un dolor estomacal o diarrea. Nada más. Máximo 1 o 2 días pasará en tu cuerpo y de ahí adiós salmonella, porque tu propio cuerpo puede defenderte. Pero una infección grave por salmonella, ahí está el problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser eso? Porque has comido demasiada cantidad de ese alimento contaminado o, un caso un poquito más extraño, pero que puede pasar, has tenido un corte, ¿no? Te has caído, te has raspado y justo salmonella estuvo en esa parte. Si salmonella ingresa vía sanguínea, ahí tenemos un problema mucho más grave. Y ahí sí tenemos un caso más grave de infección. ¿De acuerdo? Ahí sí es el problema de salmonella, gente. Muy bien. Sigamos. Tenemos más enfermedades, gente. Por ejemplo, tenemos a Bacillus anthracis, causante del anthrax, ¿no? Una bacteria que cuando empezó, me parece que fue en los 70, 80, ¿no? Empezó justamente a pasarse a través de cartas. ¿Por qué? Porque esta bacteria se puede encontrar o podemos asociarla a unos pequeños polvillos que se pueden colocar en, no sé, puede ser en cualquier sitio básicamente, ¿no? En el piso, en el suelo, en cualquier lado. ¿Qué pasa? Que tenga polvo, el anthrax puede estar ahí, ¿de acuerdo? Y en contacto con la piel empieza justamente la infección. Entonces se lo utilizó como si fuera una pequeña arma biológica a Bacillus anthracis, ¿de acuerdo? Clostridium tetani también es el causante del tétanos, una enfermedad que, bueno, no es muy conocida porque usualmente la gente no suele cortar con cuchillos oxidados o con clavos oxidados, pero usualmente puede pasar, ¿no? Quizás estás limpiando tu alcoba, estás limpiando un ropero antiguo, estás quitando cosas viejas de tu casa a la calle, ¿no? Y por ahí puedes tener un problema, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Nada que un rápido lavado de manos con mucho jabón no pueda curar, no pueda sacar rápidamente a Clostridium tetani, ¿de acuerdo? Si no lo haces, ahí ya fuiste, pues, ¿no? Clostridium llega a tu sangre y hay infección de tétanos, ¿de acuerdo? Al toque corriendo la posta para que te pongan tus 5 vacunas. ¿Qué más? Tenemos a Bartonella bacilliforme, muchachos. Una enfermedad interesante, porque es conocida como la causante del mal de Carrión, o también conocida como la verruga peruana,
¿de acuerdo? ¿Por qué se le llama el mal de Carrión? Si conoces la historia de Alcides Carrión, justamente, este patita era médico, ¿de acuerdo? Y por querer estudiar mejor esta enfermedad que causaba muchas muertes, hace ya, no me acuerdo cuándo fue, 50, 1800, no recuerdo cuándo fue realmente, pero esta enfermedad causaba muchas muertes, muchachos. ¿Qué hizo Carrión? Se inoculó Bartonella bacilliformis. ¿De acuerdo? Se infectó a sí mismo para poder conocer tratamientos, síntomas y todo lo relacionado a Bartonella. ¿De acuerdo? Carrión murió justamente por Bartonella bacilliformis, pero sus estudios que realizó sirvió para poder encontrar una cura para esta enfermedad. ¿De acuerdo? Así es un héroe de la medicina, gente. Y peruano, piensa. ¿Qué más? Tenemos a Yersinia pestis. Este pequeñín causó una gran pandemia llamada la peste bubónica, gente. La peste bubónica causó una gran muerte prácticamente a la mitad de Europa, gente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta bacteria se asociaba a las pulgas que estaban justamente pegadas a las ratas, ¿correcto? No es culpa de la rata de por sí, sino es culpa de la pulga de la rata, ¿de acuerdo? ¿No? La pobre ratita no tiene culpa de que sus pulgas también les guste picar humanos. Y cuando picaban justamente humanos, Yersinia pasaba a la sangre humanos y peste bubónica para el humano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso se le conoce como zoonosis. Cuando una enfermedad que primero se encontraba de un animal y luego pasa a humanos, se le llama zoonosis, gente, por si acaso. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, por ejemplo, a la peste bubónica, Yersinia pestis. ¿Vale? ¿Quién más? Treponema pallidum, causante de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, junto con Neisseria gonorrhoeae, que es causante de la gonorrea. ¿De acuerdo? En el caso de gonorrea se forman unas especies de llagas o unos, ¿cuál es el nombre técnico? Como unos pequeños granitos, como ampollas, cerca a los órganos sexuales. Y en el caso de sífilis, no solamente se queda en la parte de los genitales, sino que puede llegar también al sistema nervioso y ahí afecta en gran cantidad a una persona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, gente. Entonces ahí te he mencionado algunas enfermedades las más importantes causadas justamente por bacterias, ¿de acuerdo? Las que suelen preguntarte más que todo. Pueden preguntarte una enfermedad causante tal y ya tienes que recordar, ¿no?, qué bacteria la causa. ¿De acuerdo? Algunos tienen un nombre conocido, ¿no? Cholerae, por ejemplo, con cólera, leprae con lepra, ¿no? Neumonía con neumonía, ¿no? Algunos son fáciles de entender, ¿correcto? Preguntan por acá, ¿la sífilis es mortal? Sí, es mortal. Si llega al sistema nervioso, F. Ahí sí es mortal, gente. Me olvidaba de algo más. Aparte de la importancia de la salud y la importancia alimenticia, tenemos una importancia en los ecosistemas. Las bacterias, muchachos, sirven para descomponer cuerpos, ¿de acuerdo? Sirven para poder degradar material orgánico y convertirlo en material inorgánico, de tal manera que, aparte de las bacterias, pueden brindarle energía a otros organismos. Y de esa manera iniciamos, ¿no?, la primera parte de lo que es una red trófica, que básicamente se inicia con organismos productores, una planta, ¿de acuerdo? De la planta pasa un herbívoro carnívoro, y cuando todos ellos mueren, ¿a dónde va? ¿A dónde va toda esa energía, toda esa materia orgánica? A las bacterias, que son organismos descomponedores, ¿de acuerdo? No te olvides, importancia alimenticia, importancia en la salud, y tenemos también, ¿no?, la importancia en el ecosistema, ¿de acuerdo? Al momento de descomponer a los organismos muertos, ¿no?, obviamente. ¿Correcto? Muy bien, gente. Un último punto que hay que tomar en cuenta es este pequeño tema que algunas universidades han estado agregando a su plan de estudios, que es justamente la bioremediación, algo que hoy en día se está justamente también trabajando en muchos proyectos, ¿no? Y que están, ¿cómo se puede decir, no? Es un tema completamente nuevo, ¿de acuerdo? Es algo que ha nacido hace cuánto, a ver, hace menos de 10 años, ¿correcto? Cuando el hombre empezó a notar de que su comportamiento y su contaminación está afectando demasiado a la vida, y se dio cuenta de que esa vida era importante para su propia vida, entonces empezó a decir, aguanta, ya no puedo seguir haciendo esto. ¿Cómo lo arreglamos? Ah, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero, ¿y si eso que hacemos también causa más contaminación? Entonces hay que buscar algo que nos beneficie, ¿no? Algo que no aporte una consecuencia más allá de lo que ya tenemos en mente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Fácil. Aplicamos algo que no justamente no tenga una consecuencia muy mortal,
o una consecuencia que pueda acarrear a otra contaminación. En español, vamos a utilizar a organismos vivos. Vamos a utilizar la bioremediación. ¿De acuerdo? Bio viene de vida, como ya sabes, y remediación viene de tratar de arreglar algo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el concepto, es una nueva tecnología que utiliza justamente, ¿no? El metabolismo de los organismos para hacer justamente lo siguiente. Mira, escucha con atención. Absorber, degradar o transformar un contaminante, ¿de acuerdo? Y luego retirarlo o inactivarlo, o si no, simplemente atenuarlo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no tenga un gran efecto justamente ¿dónde? En nuestro ambiente, a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Eso es la bioremediación, muchachos, ¿sí? Utilizar el metabolismo de un organismo vivo para poder tratar de arreglar el problema que ya causamos nosotros mismos, ¿sí o no? Porque básicamente la contaminación es causada por los humanos. Entonces, tenemos diferentes tipos de bioremediación, en la cual a las procariotas y las bacterias se las puede utilizar muy bien, muchachos, ¿de acuerdo? Ahorita te explico cómo. Número 1, tenemos una degradación enzimática, ¿no? Es un tipo de bioremediación, en la cual, como su mismo nombre lo dice, vamos a utilizar enzimas para degradar justamente sustancias que sean tóxicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? De esta manera, por ejemplo, podemos degradar alcohol, podemos degradar aceites, grasas, etcétera, utilizando únicamente enzimas. ¿Y de dónde vienen esas enzimas? De una bacteria, que puede ser natural, que sería lo mejor que puede pasar, o puede ser quizás una bacteria que ha sido transformada genéticamente. ¿Te acuerdas que hicimos hace un rato el proceso? Cuando le agregamos un bacteriófago para que la bacteria se transforme. Ya, igualito, gente, podemos transformar la bacteria para hacer una bacteria que fabrique una enzima que ayude a degradar una sustancia tóxica. Sería genial, ¿no? Ahí tenemos justamente la degradación enzimática, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos también la remediación microbiana, en la cual únicamente utilizamos a bacterias que les encante, por ejemplo, comer ciertos productos orgánicos, o que les encante comer o degradar ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a unas bacterias que pueden degradar petróleo, o que pueden degradar, por ejemplo, otros tipos de hidrocarburos. ¿Te imaginas, por ejemplo, no sé, un barco tenía un accidente, los combustibles se degradan en el océano, todas las especies marinas que estarían ¿no? perjudicadas por eso? ¿De acuerdo? Pero para evitar y limpiar esa contaminación que hacemos, liberamos estas pequeñinas y ellas se comen esos hidrocarburos, degradando sustancias que son completamente neutras o naturales al medio ambiente, que no tienen ningún tipo de problema. ¿Te das cuenta? En este caso, las bacterias benéficas, muy benéficas, ¿sí o no? Han degradado una contaminación por parte del hombre. O podemos utilizar bacterias para que degraden o capturen metales pesados, ¿no? Seguramente habrás escuchado de que en la sierra utilizan a los ríos como desagüe, básicamente, ¿sí o no? ¿De dónde? De las minerías, con una gran cantidad de metales pesados como mercurio, uranio, cadmio, por ejemplo, ¿no? Que son muy utilizados para hacer limpieza de oro principalmente. Entonces, estas bacterias se utilizan ¿para qué? Para que puedan comerse justamente, bueno, digo comer cuando en realidad realmente las atrapan nada más, pero puede utilizar esa lógica, ¿no? Capturen ya, vamos a usar palabras claras. Para que esas bacterias capturen ¿no? estos compuestos, estos metales pesados, ¿de acuerdo? Y luego simplemente capturamos a las bacterias y se acabó. Adiós metales pesados. ¿Te das cuenta? De esta manera tenemos una remediación de tipo microbiana netamente. ¿De acuerdo? Y también tenemos a la llamada fitorremediación, en la cual utilizamos ahora plantas que tengan una capacidad, por ejemplo, de capturar cierto tipo de gases contaminantes, o por ejemplo, puedan nutrirse de ciertos tipos contaminantes, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, una planta también puede servir para poder remediar una contaminación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Perfecto, gente. Entonces, de esta manera, muchachos, tenemos nuestra parte de la bioremediación, en la cual se incluye justamente aquí en el tema de célula procariota, ¿de acuerdo? Muy bien, gente. ¿Nadie tienen alguna pregunta, alguna consulta, muchachos? A ver, chicos, ¿alguna pregunta por ahí? Mientras abro el material. A ver, gente,
Ok, parece que no hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a seguir por acá. A ver un ratito. Vamos a editar el documento. Vale, acá está. ¿Listo? Muy bien. Pregunta número 1, que es la célula procariota 1. Interesante, y 2, no sé, acá. Dice, Juana usa desinfectantes químicos para destruir las bacterias. Sin embargo, algunas de estas sobreviven formando. Tenemos quistes, cocos, bacilos, endosporas. Interesante. Ajá. Esto es lo que no te he mencionado, pues te puedo mencionar ahorita mismo, gente. El problema. Mira, cuando una bacteria se encuentra en peligro, ¿de acuerdo? O no se encuentra en un medio adecuado para su supervivencia, no sé, quizás ha sido movida a un lugar con acidez o una sustancia muy básica o algo por el estilo, tiene una forma de protección, ¿de acuerdo? Aparte de la cápsula, aparte de la pared, membrana, etcétera, forma una pequeña esferita protegiéndose como si fuera una pequeña casa, ¿de acuerdo? Esa estructura se le llama esporas bacterianas, ¿de acuerdo? Las esporas bacterianas ayudan a la protección de la bacteria en casos de estos problemas, cuando se encuentran en un medio que no podrían sobrevivir, ¿de acuerdo? Se encierran en esa espora hasta que el medio desaparezca o simplemente la bacteria llegue a un lugar donde tenga un medio adecuado para crecer y desarrollarse, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra clave de esta pregunta número 1 sería, muchachos, ¿cuál? Las endosporas, ¿de acuerdo? Las endosporas. Muy bien. Clave dedito, gente. Listo. Clave dedito. Ya nos enrollamos. Ya está. Muy bien. Siguiente, número 2. En los mesosomas laterales de la bacteria se lleva a cabo la función de producción de ATP. ¿Cuál es el proceso que se vería disminuido con la pérdida de esta estructura? Ajá, lo mencionamos, muchachos. Te había mencionado que el mesosoma nos ayudaba ¿a qué? A la fotosíntesis y también a la respiración celular, ¿sí o no? Claro. Entonces, como dice por acá, ¿no? Se lleva a cabo la función de producción de ATP, o sea, la respiración celular. ¿De acuerdo? Si no hay mesosoma lateral, ¿qué no vamos a realizar, gente? Glucólisis, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs o fermentación láctica. Para esto hay que entender un poco de información de lo que es la respiración celular. ¿Sí? No sé si ya tocaron ese tema, si ya lo vieron en otro lado. A ver, quizás por ahí la entienda clave de esta pregunta número 2. A ver, muchachos. A ver, por acá me dicen la clave A, por el chat. Glucólisis. No, no es glucólisis. Vamos a hablar de lo siguiente, gente. Conceptos básicos de respiración celular, ¿de acuerdo? Como te había dicho, una célula eucariota como nosotros, como somos organismos compuestos de célula eucariota, realiza respiración celular en sus mitocondrias, ¿de acuerdo? Y justamente la parte donde utilizaríamos, ¿no?, algo parecido a un mesosoma como una bacteria, se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, ¿de acuerdo? Lo que básicamente sería, ¿qué cosa? Una estructura denominada cresta mitocondrial, ¿sí? En la cual encontramos a las proteínas pegadas ahí para que los electrones puedan ser transportados, ¿correcto? En ese caso, la bacteria tiene un mesosoma para hacer ese homólogo, para hacer ese trabajo, ¿correcto? La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fermentación láctica se realizan en el citoplasma, muchachos, en el citoplasma de una célula procariota, ¿de acuerdo? En el caso de una célula eucariota, a ver si quieres anótalo, la glucólisis se realiza en el citoplasma, ¿sí? El ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, ¿de acuerdo? La fermentación láctica en el citoplasma, ¿correcto? Y bueno, la clave aquí, muchachos, de esta pregunta número 2 es la fosforilación oxidativa. Esto de aquí se realiza en la cresta mitocondrial en una célula eucariota, ¿de acuerdo? En nuestro caso, en nuestro tema del día de hoy, que es célula procariota, esto se realiza en el mesosoma lateral, ¿de acuerdo? Es un tipo de mesosoma que tiene la bacteria, nada más, ¿vale?
Muy bien. Clave de la pregunta 2, besito. La fosforilación oxidativa. Muy bien. Pregunta number 3. Marque la secuencia con verdadero o falso. Bueno, 1. Las cápsulas presentes en ciertas bacterias patógenas como los neumococos proporcionan resistencia a la fagocitosis. Una resistencia frente a los glóbulos blancos. Eso, muchachos, es correcto. ¿De acuerdo? Esto de aquí es verdura. Muy bien. Verdadero, gente. Verdadero. 2. Los azúcares NAM y NAG son componentes del heteropolisacárido peptidoglicano. Interesante. Eso también es verdadero, gente. ¿De acuerdo? Te explico lo siguiente, mira. El azúcar NAM, ¿de acuerdo? Si quieres te paso el nombre completo. A ver, por el chat. Se llama, no te traumes, ¿eh? Pero se llama N-acetil murínico. N-acetil murínico. Ahí está. O mureínico también le podemos llamar si quieres. Pero de esa manera te cuadras. NAM. Por eso se llama NAM. N-A-M. Y el NAG se llama N-acetil glucosamina. Ahí está. N-acetil glucosamina. Entonces, el N-acetil murínico y el N-acetil glucosamina son dos componentes que van a formar al peptidoglucano o peptidoglicano. Es la misma gracia, por si acaso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta molécula, recuerda, forma parte de la pared celular de las bacterias. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, 1 y 2, tenemos ahí ya dos verdaderos. ¿De acuerdo? 3. La mureína de la pared bacteriana de las arqueobacterias es bastante gruesa. Ok. Como te había mencionado, las arqueobacterias no presentan pared celular. Por lo tanto, eso automáticamente descarta nuestro enunciado tradicional. Falso. Verdadero, verdadero, falso. Creo que hay 4. Sí, hay 4, gente. Verdadero, verdadero, falso. 4 dice... la membrana externa de la bacteria gram negativa contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas. Eso también es verdura. Entonces, chicos, tenemos verdadero, verdadero, falso, verdadero. Nuestra clave sería la letra dedito. Letra D, gente. Letra D. ¿Sí? Letra D. ¿De acuerdo? Letra D. Muy bien. A ver, 4. Dice, Yawes realiza un cultivo bacteriano en su laboratorio, para lo cual realiza la siembra en una placa Petri y utiliza como medio de cultivo el agar-agar. Este cultivo tuvo el ciclo de crecimiento que se muestra en la siguiente imagen. A ver, los números de microorganismos viables, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, y vemos que en el 2 se empieza a elevar, ¿no? En el 3 se mantiene y en el 4 muere, mira, qué triste. Dice, de acuerdo al gráfico, ¿cuál es la etapa en la que se daría la fisión binaria? Argente, tú y mueres. Clave. ¿Dónde se daría la fisión binaria? Recuerda que la fisión binaria es cuando la célula se divide en dos. ¿Cuándo sería? 1, 2, 3 o 4. Habla. ¿Dónde sería, gente? Dicen por acá, letra D, 3. No, aquí ya está, acá ya ocurrió fisión binaria. Por acá, en el 2. Aquí, ¿cierto? Claro, así es. En el 2, gente, en el 2. Correcto, en el 2. Aquí ya estamos en fisión binaria, muchachos. Por lo tanto, todos se empiezan a multiplicar y tenemos listo nuestra creciente. ¿Correcto? Casita para la pregunta número 4, muchachos. Casita. Muy bien. 5. Dice, con respecto a las estructuras bacterianas, relacione ambas columnas. Tenemos mesosoma tabique, fimbria, poliribosoma, flagelo simple, pericelular. Y al lado, síntesis proteica, taxia, evita la lisis, adhesión celular y segrega el ADN, vale. Ok, a ver. Tenemos aquí, a ver, mesosoma de tabique, a ver cómo es un costado. Mesosoma de tabique, ¿con cuál iría? Síntesis proteica, taxia, evita la lisis, adhesión celular, segrega el ADN. Interesante, mesosoma en tabique. Mesosoma en tabique, mesosoma en tabique, a ver. ¿Síntesis proteica? No, ese es el ribosoma, o sea, del polirribosoma, o sea que esa es la 3. Ocas. A va con 3. Anotamos. Listo, 3, gente, que 3. Taxia, taxia significa movimiento. ¿Quién hace eso? El flagelo, voy a decir, no, el flagelo. B es con 4. Uy, ¿qué pasó? Ok, B es con 4. Evita la lisis.
Sería la pared. Sí, sería la pared. La pared celular 5. Adhesión celular, eso sería nuestra fimbria. 2. Mira, justo lo que te había comentado acerca de la fimbria, mira, 2. Nos queda de que el mesosoma tabique trabaja con la segregación del ADN. Debo entender que la relación entonces, ¿sabes por qué? En el momento de la conjugación. Cuando los pilis se abren, estamos abriendo toda la estructura, gente, inclusive también la parte de la membrana y la pared. El mesosoma debe trabajar a esa altura entonces. Entonces 3 es con A, 4, ¿cómo va la clave? Ah, empieza con 1, ¿no? 1 con E, 1 con E, 2 con D, 1 con E, 2 con D, ok, 2 claves, 3 es con A, 3 con A, acá está, clave de gente, clave, dedito. Pregunta 5, la clave es dedito, ¿de acuerdo? Clave de, perdón, pregunta 5, clave dedito. Muy bien. ¿Listo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pregunta 6, a ver un momento. ¿A qué se refiere con segregar? Segregar significa distribuir, separar. Eso significa segregar, ¿vale? Eso significa segregar, distribuir, separar. A ver, 6. Dice, un joven trabajador de una empresa que recicla residuos sólidos experimentó una lesión por punción en la parte inferior de su pierna izquierda, cuando un fierro tubular que había sido palo de escobillón se le incrustó en la pierna. 6 días después observó espasmos en los músculos de dicha pierna. El día 7 aumentaron los espasmos y para el día 8 experimentó espasmos generalizados, notorios en los músculos de la mandíbula. Ya sé que es esto ya. ¿Cuál podría ser el diagnóstico del joven? Botulismo, cólera, tétanos, antrax. Fácil. Tétanos, así es, muy bien, tétanos. Al toque nomás. Tétanos. Ajá. 6 tétanos, gente. 6 tétanos. 7. Una joven sanmarquina de 19 años de edad acudió al centro de salud de Ate Victarte como consecuencia de una disuria. Una disuria, gente, es, por si acaso no conoce el término, es dolor al orinar. ¿Vale? Frecuencia y urgencia para orinar las 24 horas. Ok. Tenía problemas urinarios, correcto. Recientemente empezó una vida sexual activa. Vale. En el análisis de orina se observan muchas células polimorfonucleares. No te especifica cuál, ¿no? Pero ok. Vale. Células polimorfonucleares, correcto. ¿Cuál podría ser el agente bacteriano causante de estos signos y síntomas? E. coli, lactobacillus, mycobacterium tuberculosis y Candida albicans. ¿Nada más? ¿Nadie? ¿Really? Ok, acá hay doble clave, gente. ¿Por qué te digo esto? Número 1, Candida albicans es un hongo. Y no causa esta cosa de aquí. Esta cándida no es. Chao. Mycobacterium tuberculosis no causa infecciones urinarias. ¿De acuerdo? Quienes sí las causan es E. coli y lactobacillus. Ambas les encanta hacer esa cosa de aquí. Ahora, dice que ha tenido vida sexual activa. Perdón, que ha iniciado una vida sexual activa. Por descarte, podría ser lactobacillus, ¿ah? Por descarte. ¿Sabes por qué? Porque no me dan este dato de aquí por las puras, ¿ah? Esto de la vida sexual activa no le dan por las puras. Créeme, si no estaba esto de vida sexual activa, puede ser cualquiera, A o B. Pero esta información de la vida sexual me indica de que debe ser la clave B. ¿Por qué? Porque E. coli no se contagia por tener vida sexual, gente. Se contagia posiblemente por comer algo en la calle, o por comer algo que estaba en el suelo, o no haberte lavado las manos después de comer. No es causado por una vida sexual activa. Bueno, si somos imaginativos tal vez sí, pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Lactobacillus vendría a ser la clave más esencial aquí. Hey, lactobacillus, gente. ¿De acuerdo? E. coli, ¿te acuerdas que te comenté hace un rato de que E. coli era buena con nosotros? Que era simbionte y todo el detalle. Sí, de acuerdo. E. coli es chévere con nosotros cuando se encuentra únicamente en nuestro intestino grueso. Si está ahí, genial. No hay problemas con E. coli. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero cuando E. coli se encuentra en otros lados, como por ejemplo estómago, pulmones, etcétera, o en este caso, ¿no? Que debe encontrarse en la vejiga, lo más propio, va a causarte infecciones a más no poder. ¿De acuerdo? Ese es el problema con E. coli, gente. ¿Sí? Ese es el problema con E. coli.
Muy bien. Entonces, en esta pregunta 7, nuestra clave es Lactobacillus. ¿Vale? 7 es Lactobacillus. 8, ya terminó. 8. La bacteria X viene generando una enfermedad respiratoria grave en niños menores de 5 años cada vez que se dan en las heladas en la serranía esteparia. El análisis microbiológico demostró que esta carecía de pared celular. Por lo tanto, es probable que se trate de una bacteria emparentada con las riquecias, las ferrobacterias, micoplasmas, arqueobacterias. Interesante. Ajá. Si recuerdas lo que te dije en clasificación de bacterias, sacas la clave. ¿Cuál será, gente? ¿Cuál será? ¿Riquecias, ferrobacterias, micoplasmas o arqueobacterias? ¿Cuál será nuestra clave, muchachos? ¿Cuál será nuestra clave? Habla. De estas tres, perdón, de estas 4 que tenemos aquí, las ferrobacterias, se le llama de esta manera porque utilizan hierro para poder metabolizar sus productos, ¿de acuerdo? Es como que básicamente te puedo mencionar de que ellas comen hierro, ¿de acuerdo? Sí, ellas pueden comer hierro y de esa manera ellas están felices y contentas. Ahora, de esa manera las descartamos aquí de las claves. Luego, tenemos a las arqueobacterias y a las micoplasmas, que son bacterias que no presentan pared celular. Sin embargo, las arqueobacterias en la vida te van a causar una enfermedad. ¿De acuerdo? No, ellas no causan enfermedades. Quienes sí causan enfermedades, ¿quién es? Los micoplasmas, muchachos. Estos de aquí sí te causan una enfermedad. Los micoplasmas. Las riquecias son parásitas, sí. Tienen vida intracelular. Pueden causarte enfermedad, pero tienen pared celular. ¿De acuerdo? Muy pequeñita, delgada, pero tienen pared celular. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con ese detalle. ¿De acuerdo, gente? Clave de la 8 es casita, los micoplasmas. ¿Vale? Los micoplasmas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, sigamos. 9. En una práctica de laboratorio se realiza el método de tinción de Gram de una muestra de sarro dentario de un estudiante. En la observación microscópica se hacen visibles cuerpos esféricos de tonalidad azulada dispuestos en cadenas. Identifica el tipo de bacteria que con mayor probabilidad se observaron. ¿Te acuerdas? Tinción, mira, tiene tonalidad azul. Eso significa que son positivas. ¿De acuerdo? Son positivas. Dice que es un cuerpo esférico dispuesto en cadena. Eso me suena a qué cosa se desciende. Es un coco, ¿sí o no? Un coco que está en cadena, o sea, es un estreptococo. Un estreptococo que es azul, o sea, un estreptococo gran un gran positivo. Clave, casita. Estreptococo gran positivo, muchachos. Estreptococo gran positivo. Muy bien. Clave de la 9, casita, gente. Listo. A ver, 2 más y nos fuimos. No sé si nos dará tiempo para más. El uso de microorganismos o las enzimas producidas por ellos para retomar a un ambiente alterado por contaminantes a su condición general se denomina micorremediación, biorremediación, fitorremediación o bioacumulación. Interesante. Habla. Por acá me dicen biorremediación, o bueno, biorremediación. Ok, sí te entiendo. Así es. Biorremediación, gente. Le utilizaron un organismo, o recuerda a los microorganismos, metabolismo del organismo, es justamente la biorremediación. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, sigamos. Perdón, antes de pasar. Veo que acá dice bicorremediación, fitorremediación y bioacumulación. Las 3 cosas que están aquí mencionadas, que no son clave, sería algo específico de la biorremediación. ¿De acuerdo? No sé si me dejo entender. La biorremediación es el uso de organismos para poder tratar de reducir contaminación. Perfecto. Pero ahora, tipos de biorremediación, ¿qué puede ser? Una micorremediación, que es el uso de hongos. Una fitorremediación, que es el uso de plantas. La bioacumulación es cuando el organismo en cuestión, que puede ser de cualquier tipo, captura a esos metales pesados o captura esas sustancias y las mantiene en su interior. Nada más. ¿De acuerdo? Eso es bioacumulación. ¿Vale? Entonces, ten mucho cuidado con este tipo de preguntas y ese tipo de claves, ¿ya? Hay que ver lo que es específico y lo que es general. ¿De acuerdo? Pregunta 11. Dice, en un municipio se decidiera, si en un municipio, perdón, se decidiera poner en acción, un plan de biorremediación, ¿qué objetivo general podría tener tal plan?
tratamiento de enfermedades, eliminación de vectores, curación de enfermos, reparación del daño producido al ambiente. Ya, está el ojo. Clave. Así es, muy bien. Por el chat me mandan la clave de, correcto, reparación del daño producido al ambiente. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Perfecto. 12, a ver, si nos alcanza para más. Luego de evaluar los daños ocasionados por la actividad minera en una comunidad, el presidente regional puso en marcha acciones de biorremediación. Las que consisten esencialmente en utilizan las propiedades físicas o químicas del medio contaminado para destruir la contaminación. Escucha, utilizan las propiedades físicas o químicas del medio contaminado para destruir la contaminación. ¿What? No, no es la A. B, utilizar calor para incrementar la volatilización de los contaminantes del suelo. Tampoco. Degradar, transformar o remover contaminantes mediante ciertos organismos. Ahí también me gusta. Usar ácidos o bases fuertes para eliminar los relaves mineros. Clave de la 12, gente. Casita. Casita. Degradar, transformar o remover contaminantes mediante ciertos organismos. ¿Correcto? 13. La bacteria Escherichia coli produce las vitaminas K2, acá es error, es K12, ahí corrijan su material por favor, en el ser humano y se ubica en el estómago, delgado, grueso o vesícula biliar. Ah, te lo dije hace un momento, ¿te acuerdas? Te lo dije hace 5 minutos creo, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran y están todos felices y contentos? ¿Te acuerdas? ¿Dónde es, gente? ¿Estómago? ¿Delgado? ¿Grueso? ¿O la vesícula biliar? ¿Dónde se encuentra E. coli haciendo simbiosis con nosotros, muchachos? ¿Dónde? No te olvides, ¿ah? Intestino grueso, gente. Intestino grueso. Lo dije hace un rato, ¿ah? Atención ahí, atención ahí. Y... nos quedan 2. El toque lo hacemos, gente. El toque lo hacemos, ¿ya? Dame 2 minutos de tu tiempo, por favor. 14. Al comienzo de los estudios microbiológicos, muchas bacterias fueron denominadas algas cianofisias. Oye, mira, esta pregunta la hizo mi profesora, ¿ve? Por su coloración azul verdosa. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos? Dice. Son descomponedores, son oxigenadores del ambiente, finalizan las cadenas alimenticias, son consumidores primarios. Aparte de la coloración, muchachos, se les considera como microalgas, ¿sabes por qué? Porque se portan y hacen justamente fotosíntesis. Por lo tanto, liberan también oxígeno al medio ambiente. ¿De acuerdo? Al igual que una planta. Entonces, son oxigenadores del ambiente. Y la 15, y nos fuimos. Relacione correctamente respecto a la bacteria y la enfermedad que causa. Bacilo de Hansen, Loeffler, Edberg, Ducrey, Bland, Brookley, chancro blando, tifoidea, difteria y lepra. Vale. Ok, el bacilo de Hansen, muchachos, es el que causa la lepra. 1 con D. ¿De acuerdo? 1 con la letra D. ¿Vale? 1 con D. Y... ¿qué más? El bacilo de Loeffler. El bacilo de Loeffler es con la difteria, ¿de acuerdo? Bacilo de Loeffler es con difteria. Ahí está. ¿Qué más? Ebert es con tifoidea. Y Ducrey, bueno, ¿qué nos queda? Chancro. DCBA, ok, esto está listo. Ya está, gente. Muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, ahí está, muchos chicos. Hemos terminado nuestro material. De acuerdo, están las 15 preguntillas que hemos tenido. De acuerdo, gente. No sé si tienen alguna pregunta más para realizar.